El día de hoy vamos a hablar del cortometraje El Después, una película cortometraje que está en Netflix, dura 18 minutos, pero trae grandes símbolos, trae por ahí cositas muy interesantes y lo voy a estar platicando con mi carnal Jorge Luis Martínez. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué te pareció este cortometraje? Interesante, carnal, pero también para mí fue un reto, no sé para ti, pero se me hizo muy cortita. Como que me quedé con ganas de más y se me hizo espectacular cómo logran transmitir tanto en 18 minutos. ¿Qué te pareció a ti el formato? ¿Cómo lo sentiste de esta forma? Fíjate que el formato, no estoy acostumbrado a ver formatos así. Hay otras pequeñas películas que he visto de 30 minutos que dicen un poquito más y al final de este cortometraje sí me quedé como con quiero saber más, ¿no? Fue como la Sí, sí, sí. sensación, sí rescaté como los símbolos que fueron muy interesantes, ahorita los vamos a hablar, pero me quedé como con esa parte. Tú, cuando la terminaste, ¿cuál fue tu sensación? Cuando la terminé fue exactamente como tú, o sea, ¿qué más sigue? O sea, dejan muchas cosas al aire, ¿no? Como para que uno vaya sacando conclusiones, que uno se vaya imaginando muchas cosas. A mí me gustaría que las personas que nos escuchan, que las personas que nos siguen, si tienen oportunidad, uno, que la vean y otra, que nos digan qué les parece un cortometraje de 18 minutos donde se tocan temas interesantes. Creo yo, o lo primero a mí que me llama la atención es que se trata de un hombre completamente entregado a su trabajo, que pareciera que tienen la vida perfecta, pero no es tan perfecta porque el trabajo le quita tiempo para estar con su familia. Se ve como que él está a punto de ir a una reunión, está a punto de seguir trabajando y tiene que equilibrar esa área. Creo yo que podemos empezar, carnal, a hablar un poquito, no sé qué te parece a ti, de esa parte, el equilibrio entre la parte laboral y la parte familiar, que creo que ahí muchas personas se pueden encontrar atoradas. Y yo creo que lo va marcando muy claro, ¿no? Porque cuando su hija le pide, oye, vamos a bailar, y él dice aquí, entonces él empieza a mirar que ella se había aprendido los pasos para hacer su presentación. Él empieza, pareciera que hay como una sensación de introspección en donde dice, ¿te gustaría que me quede? Y la niña le dice, sí, quédate, papá. Entonces ya le marca a la persona con la que tenía la junta y entonces ya él dice, bueno, no se va a acabar el mundo si recorremos la junta 2 horas. Mi hija tiene presentación. Y ahí como que Ujú, empezaba a darse cuenta del tema del equilibrio y la parte laboral. Sin embargo, yo no sé qué te claro. pasaba a ti, carnal, cuando la estabas viendo, que de pronto, yo no sé si tú sentías que algo malo iba a pasar, porque yo la empecé a ver y dije, ching, Ujú. que no le pase nada a la niña. ¿Tú qué sentías, por ejemplo, al inicio? Sí, creo que se anuncia mucho, ¿verdad? O sea, se hace mucho esta parte del drama, donde ya sabemos que algo va a ocurrir, y lo anuncian también en la parte de que donde tengo ganas de equilibrar algo, pues de pronto hay como una fuerza más grande que me evita equilibrarlo de tal forma. Y creo que hasta cierto punto, no sé si tú lo ligues también con esta parte, creo que todos tenemos una actitud como la de él con el tema de nuestras creencias. Las creencias son algo rígido para nosotros y muchas veces no tienen que ser verdad, simple y sencillamente al ser una creencia nosotros la seguimos, como en este caso, ¿no? Él estaba totalmente integrado a su trabajo y dice, pues bueno, si no voy al trabajo, si me quedo a ver a mi hija en su baile, pues no pasa nada, no se va a acabar el mundo. ¿Qué es lo que empieza a hacer ahí? Romper una creencia, tratar de cambiar algo que él tenía establecido durante mucho tiempo, lo empieza a romper, pero viene la otra parte. Las cosas no pueden ser así de sencillas. Como luego dicen por ahí, me imagino que te ha tocado escucharlo, carnal, no todo puede ser tan perfecto. Y viene la parte de la desgracia, ¿no? Que ya se anunciaba. Y ahí entra el primer símbolo que tiene que ver con la muerte. Este símbolo tan complejo, este símbolo tan difícil. Yo de plano sí sentí como mi estómago como que
se comprimía, ¿no? Al mirar el tema en donde pues hay un asesinato con la niña, de pronto la mamá al ver la escena pues se avienta también. Entonces, o sea, quedó como muy marcada esta parte de la muerte y al final del día siempre soy de la idea de mirar qué es lo que nos invita esta escena. ¿A dónde me está invitando? Ujú. En primer lugar, probablemente al punto de decir, ok, tengo que equilibrar mi vida laboral con mi vida personal. En segundo Claro. lugar, pues necesito también ser consciente de la muerte, porque cuando somos conscientes de la muerte, podemos justamente romper estas creencias de las que estabas hablando, porque si pensamos que los demás van a vivir para siempre, no nos permitimos romper esas creencias Ujú. respecto al trabajo y la vida personal, carnal. Claro. Y es que somos bastante rígidos y la vida es completamente incierta. No sabemos qué va a pasar el próximo minuto, no sabemos qué va a pasar las próximas horas, al día siguiente, y nos metemos en tantos dogmas, en tantas creencias, en tantas ideas, en un ritmo de vida tan establecido, sin darnos cuenta que la más impredecible es la vida. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ocurrir tal cual esa situación? O sea, todos hubiéramos pensado que las cosas iban a seguir un curso establecido, fijo, ¿verdad? Como él lo trataba de llevar. Entonces, cuando ocurre esta parte tan impresionante, creo yo que ahí es donde más nos afectan las cosas, carnal. ¿Tú qué piensas? O sea, pasa esta situación o pasan cosas imprevistas en la vida de cualquier persona y ahí es donde está el Y problema. es que esto es un shock. O sea, al final de cuentas, cuando pasa algo que no está establecido en tu mente, sobre todo cuando son desgracias, ¿sí? Cuando son a lo mejor situaciones de crisis, situaciones de caos, por supuesto se genera un shock en la mente, ¿sí? Y este Ujú. shock genera mucho dolor, genera muchas situaciones muy Claro. complejas en el interior del ser humano. O sea, podemos mirar, por ejemplo, en este personaje, obviamente su cara desencajada, obviamente, o sea, como si se hubiera muerto, porque al final del día, Ajá. con la muerte o con la ausencia permanente de su hija y de su esposa, algo dentro de él murió. O sea, de entrada después Claro, murió claro. el tema del trabajo, ¿no? O sea, Ajá. ya no se Ujú, dedicaba a lo mismo, ujú. ya no le daba tanta importancia al trabajo. Y fíjate, ahorita que hablas de este tema de la muerte, ¿qué es la vida? Al final de cuentas, una interpretación que hace nuestra mente de diferentes sucesos. Creo que en eso se puede resumir, ¿no? A través de todo lo que ocurre por los sentidos, nuestra mente está tratando de establecerle un sentido a lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando se pierde el sentido? Porque ¿cómo te explicas esto que sucedió? O sea, ¿cómo lo explicas? Claro, y al final, en ese momento, probablemente, si alguien le preguntara a este hombre, ¿y tú por qué trabajas tanto? A lo mejor él diría, para darle una seguridad a mi hija, una Ajá, mejor calidad de vida a mi esposa, claro. a la familia, pero cuando se acaba ese propósito y ese sentido, pues ya es como si Se acaba todo. claro, se experimenta como un vacío y lo podemos mirar en Ajá. la película en corto tiempo. Sí, sí, sí. Entonces creo yo que efectivamente la persona se muere en vida, literal. O sea, ya no hay sentido, ya no hay significado, se va hasta lo más profundo, ¿no? Cae completamente en un hoyo demasiado profundo por esta situación. Y es que vuelvo a repetirlo, ¿cómo se explica la mente eso que acaba de ocurrir? O sea, no le habías hecho nada a nadie, no debías absolutamente nada, pero vuelvo a señalar lo de hace rato, la vida es incierta. ¿Cómo, carnal? ¿Cómo nos preparamos para eso que no está establecido? ¿Cómo nos preparamos para esto que no se estipula, para esto que no puedo planear, que no puedo prever y que de pronto me sorprende, ¿no? Podemos irnos preparando, por supuesto, de manera psicológica, de manera emocional, viviendo todos los días al máximo, probablemente no guardándonos
las palabras que les queremos decir a nuestros seres queridos, Ok. probablemente priorizando, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Realmente es más importante el trabajo? Porque a veces, carnal, Ujú. buscamos trabajar tanto. El otro día me daba cuenta de eso platicando con una persona. Buscamos trabajar tanto para lograr tranquilidad, pero entre más trabajas, más perdemos la tranquilidad. Entonces se vuelve muy paradójico. Aquí es donde la mente también explota y dice, bueno, no que tú le querías Exacto, dar claro. tranquilidad a tu familia y de tanto trabajar se la estás quitando. Entonces, priorizar las cosas, o sea, vivir una vida punto medio, vivir una vida equilibrada, por supuesto que nos puede ir preparando para las distintas circunstancias caóticas que podemos vivir en la vida, carnal. Sí, porque tampoco se trata de estar con miedo, ¿no? O sea, podríamos decir, al ver esta escena, o sea, podríamos decir, ya se nos desbloqueó un miedo, ¿no? O sea, yo creo que vas a estar en la calle y volteas para todos lados, porque efectivamente es esa parte incierta de la vida, pero más que temer todo el tiempo, creo que me quedo con esto que tú señalas. Disfruta a las personas, disfruta las situaciones, trata de conectarte con todo al máximo para que dentro de este infinito de múltiples posibilidades que hay a nuestro alrededor, pase lo que pase, tú te puedas sentir, pues de alguna forma satisfecho, ¿no? No sé si sea la palabra, pero que tú te sientas conforme, porque al final de cuentas has aprovechado cada minuto y cada segundo. Imagínate, como ya lo señalaste ahorita, trabajo para darle calidad a mi familia, pero pues no estoy con la familia. Trabajo para tener vida, para tener una buena vida, pero el trabajo me quita vida, porque estoy centrado en una actividad. Entonces, como tú perfectamente lo señalaste ahorita, el punto medio, el punto medio es lo que nos va a ayudar a poder, digo, tampoco podemos dejar completamente el trabajo, a estar en el trabajo, obtener recursos para poder vivir y salir adelante en la vida sin descuidar los aspectos que realmente valen la pena, que en este caso de la película sería la esposa, la mujer y su hija. Oye, y fíjate, a lo largo de la película se va mostrando otro símbolo bien interesante que es el dolor, ¿sí? O sea, a lo largo Ajá. de toda la película se va mostrando el dolor y el dolor acompaña la trama desde que inicia hasta que termina. O sea, termina con dolor, inicia con dolor. Porque al principio el dolor era de la niña de que su papá no iba a estar en su presentación. Y al Sí. final termina con el dolor del papá que su niña ya no iba a estar en su vida. Pero a lo largo de todo este cortometraje, podemos ir viendo cuando él ya se vuelve chofer de Uber o taxi, no sé qué era, pero cuando él ya se vuelve esta parte, pues se sube mucha gente ahí con él. Y de pronto él observa, aquí esto es algo bien interesante, observa, no soy el único sufriendo, ¿no? En primer Ujú. lugar. O sea, esto puede ser algo bien interesante y cómo el dolor nos va uniendo a todos, cómo el dolor es algo que se encuentra en la vida de todos nosotros, carnal. Yo no sé, por ejemplo, tú cómo viste esta parte. Me voy a ir por partes, carnal, de lo que ahorita comentaste. Lo primero que a mí me llama la atención es el cambio de trabajo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para darse cuenta que el trabajo no es lo más importante? Porque, pues sí, ahora es chofer y a lo mejor se ocupa igual que antes, ¿no? Pero ya no es un trabajo seguramente igual de remunerado que el otro. Entonces se dio cuenta que el dinero no es lo más importante de entrada, que podía haber trabajado de una o vivido de una forma más modesta y estar bien y poder pasar más tiempo con la familia. Pero se tuvo que perder algo para hacer el cambio. Entonces se pierde y finalmente se hace el cambio. Creo yo que en esa parte podemos ver esta, estas lecciones de la vida. No sé si tú lo veas también como una lección, pero creo que la vida genera una lección y al final de cuentas se logra, ¿no? Porque él cambia a un trabajo más modesto. Y en ese trabajo modesto entra en contacto con muchas personas. A mí me deja esto que tú comentas ahorita, la parte de que todos tenemos
una historia en secreto. Todos tenemos una historia por dentro. Y esta historia no siempre se le platica a todo el mundo y a lo mejor la gente ni siquiera cuenta se da. Que en el trabajo que él tiene, las personas hablan porque a lo mejor creen que el chofer ni siquiera está escuchando. Como que entra un punto donde yo, pasajero, estoy tan ciclado con mi vida, con mis problemas, con mis acompañantes, que me olvido que hay chofer, ¿no? Entonces él se daba cuenta, efectivamente, de todos los problemas que tenía la gente, ¿no? Tanto problemas personales, laborales, situaciones, todo, 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 él se daba cuenta por esa parte. Entonces me llama la atención ese punto. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo, pero no siempre somos conscientes de ello. Y vamos a encontrar reacciones de las personas, vamos a ver formas de actuar de la gente sin saber qué las motiva. Y desde ahí, carnal, podemos ser críticos, podemos ser crueles, podemos ser a lo mejor en ocasiones faltos de empatía porque juzgamos sin saber qué hay atrás de la vida de cada persona. Y no sé cómo lo veas, pero creo que lo que hay detrás de cualquier persona, lo que sea, pues es importante, ¿no? Porque para la persona es importante. Yo creo que esta es otra lección de este cortometraje, el ser compasivos, porque en el fondo no sabemos lo que está viviendo la otra persona. A veces nos podemos burlar, pero no sabemos si esa burla va a provocar que esa persona llegue a su casa y se quite la vida. A veces podemos, o sea, no lo sé, cosas tan simples, tan Ajá. chiquitas. No, o simplemente una persona que te toca el claxon o te pelea en la calle, tú puedes decir, pero ¿por qué la gente tiene esa actitud? Bueno, no sabes qué hay detrás de esa actitud. Claro, no sabes si, por ejemplo, tuvo a lo mejor, no sé, un accidente complejo. Entonces, pues tiene Exacto. como esta sensación de ir como muy al pendiente para pitarte si ve que le puedes chocar, etcétera. Entonces, creo que esta lección es invitarnos para que podamos ser más compasivos, más comprensivos con las personas y a partir de ahí, Ujú. carnal, yo creo que poder ir siendo más conscientes en la vida, porque Sí. no sé cómo veas este otro símbolo que tiene que ver con la empatía. Al final del día, la única que le dio un abrazo que probablemente no había recibido hasta el momento el hombre que perdió a su hija y Ujú. a su mujer fue una niña. ¿Y por qué le dio el abrazo? Se conectó. O sea, el dolor del chofer se conectó con el dolor de la niña. Se conectó ese dolor y entonces la niña va y abraza a este hombre. Y al abrazarlo, ¡fum! La catarsis, ¿no? Ujú. Ahora sí empieza a llorar, Claro. se limpia las lágrimas y sigue su camino, pero tenía que hacer catarsis. Y fíjate, en esta escena, la que tú comentas ahorita, probablemente los papás de la niña que discutían, que tenían problemas, seguramente también cada uno de ellos tenía dolor por esa situación. Yo quiero pensar que no la estaban pasando nada bien, pero estaban tan enfrascados en las discusiones, en las peleas, en los reclamos, que deja de haber cosas alrededor de ellos, incluso su hija. O sea, ellos ya tampoco veían a la niña, hasta se les olvidó ahí en el coche. Entonces, a pesar de que ellos quizás también compartían dolor, también compartían problemas o situaciones complicadas que estaban viviendo en su matrimonio, estaban totalmente cegados por eso que estaban viviendo. Y la niña, al ser invisible para sus papás, pero también traer un dolor muy profundo, al ser el chofer invisible también prácticamente para todo el mundo, como tú dices, se da esa conexión. Viene lo que él tanto necesitaba, pero que era incapaz de darse cuenta, que era incapaz de poder expresarlo. La niña lo hace y se da, creo yo, para nosotros que nos dedicamos a esta área de la salud, que nos dedicamos a esta parte psicológica, algo completamente sanador. La liberación emocional, la catarsis, el que él pueda expresar eso que probablemente con nada ni nadie pudo expresar.
Y creo que a partir de ahí se empieza a dar un cambio interesante. Sí, totalmente. O sea, realmente me hubiera gustado ver qué más seguía. O sea, sí me quedé como con ese sabor de boca, ¿qué más sigue? Pero yo creo que hasta el momento la información que nos dan o lo que intentan también compartir a través de enseñanza, a través de lecciones, yo creo que se Ajá, logra. Pudiéramos, sí. pudiéramos ver más símbolos de una manera quizás un poco más simbólica, por ejemplo, qué representa la casa, qué representa cuando la mamá a lo mejor al ver la situación se avienta. O sea, pudiéramos meternos como ese tipo de elementos. Sin embargo, creo que de esta manera, o sea, viendo estos aspectos que al final de cuentas nos unen a todos los seres humanos, carnal, a todos nos une la muerte, el dolor, Ujú. la empatía, o sea, lo que hemos ido hablando. Entonces, ir viendo estos aspectos yo creo que es una gran invitación para cuestionarnos qué tanto soy consciente de mi dolor, porque a veces no soy consciente de mi dolor. Digo, tengo tristeza y ni siquiera sé por qué. O sea, debe de Sí, haber algo. Que no quiera ver qué es lo que me está generando la tristeza es otra cosa, pero las emociones no surgen nada más porque sí. Entonces, ¿qué tan consciente soy de mi dolor? ¿Qué tanta capacidad tengo también para compartirle al otro mi vulnerabilidad? Porque hay gente que dice, ujú, no, o sea, van a pensar que soy débil, van a pensar, entonces mejor no digo mi vulnerabilidad. Entonces, de entrada, eso, el dolor, la muerte, ser conscientes de que nos vamos a morir, para que esto finalmente nos lleve a hacer cambios en nuestra vida, si es que nuestra vida está desequilibrada, ¿sí? Priorizar las cosas, porque luego cuando ya no tenemos salud, queremos priorizarlas, ajá, pero ya no tenemos así es. tiempo. Entonces creo que, híjole, arroja muchas cosas esta película, carnal. Sí, yo me quedo, ya para ir finalizando, creo que ya abarcamos los 18 minutos de la película. Yo me quedo con la parte de ponernos un poquito en el lugar de los otros, porque poco a poco la sociedad, todos los que estamos en la sociedad, nos vamos haciendo muy intolerantes a los demás. Nos hacemos intolerantes a las nuevas generaciones, nos hacemos intolerantes entre nosotros, hay mucha violencia, hay mucha agresividad, pero no nos ponemos a ver lo que hay detrás de cada persona. Entonces yo me quedo con esa parte, ser más tolerantes con las personas que nos rodean, porque al final de cuentas cada quien vive sus problemas, sus dolores, sus situaciones difíciles que nunca faltan. Entonces, tratar de ser empáticos con los otros y tolerar un poquito las diferentes situaciones, creo que nos puede llevar a ser pues un poquito más armoniosos en nuestra sociedad y en nuestra vida. Completamente, carnal. Y bueno, aprovechar también para invitar a las personas a que se suscriban, a que compartan, a que vean este cortometraje que incluso está nominado al Oscar. Déjenos sus comentarios, díganos si se identifican también con esta parte que ven ahí. Y bueno, suscríbanse y compartan. Carnal, pues ha sido un gusto como siempre, ha sido un placer. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, carnal. Hasta la próxima.